lleva apenas un mes y medio en el programa, o ya un poquito más, menos de 2. Y bueno, ya vendió su primer cliente, ya cerró su primer high ticket. Así que mega felicidades, Cami. La idea es que entonces vayamos, yo le voy a ir haciendo algunas preguntas para entender un poco cuál fue su proceso, qué cosas fue entendiendo diferente, cambiando, etcétera. Entonces yo ahora voy a compartir pantalla y el objetivo también es que todos puedan ver realmente el proceso de otra persona. Creo que a mí puntualmente me ha servido muchísimo. Creo que realmente cuando uno ve que otro lo hizo, empieza a darse cuenta que es posible. Entonces, el objetivo de esta sesión es también que nos inspiremos. A mí puntualmente el caso de Cami realmente me pareció súper inspirador porque primero un hecho como gracioso es que ella, cuando nosotras tuvimos la llamada de venta, ella dijo, ok, lo hago, en la llamada de venta ya empezó, y lo que me dijo fue que se sentía muy tranquila, o sea que normalmente una persona cuando arranca lo que me dice es, tengo miedo, estoy ansioso, pero estoy contento, y ella me dijo, yo estoy tranquila. Entonces fue como primera vez que me pasó algo así, y siento que fuiste una persona que fue avanzando tranquila, a paso firme, así que ahora vamos a arrancar, y te voy a ir preguntando, admitimos al último invitado, perfecto. Bueno, Cami, ¿querés contarnos primero? Yo voy a ir acá documentando el antes, el después que fue pasando. ¿Querés contarnos, Cami, bueno, presentarte, contarnos qué nicho, en qué nicho estás, qué resultados fuiste logrando? Bien, sí, claro. Bueno, yo soy Cami. Actualmente estoy trabajando, acompañando a mujeres profesionales a darle una nueva dirección a su profesión, sin empezar de cero y sin hacerlo solas. Así que bueno, hace más de 10 años que me dedico a esto, o sea, de alguna u otra manera. Ese fue mi primer trabajo, de hecho, en una ONG. No trabajaba puntualmente con mujeres, pero sí acompañaba a jóvenes a insertarse en el mundo digital. Y después pasé a trabajar en recursos humanos, en organizaciones, bueno, locales y también a nivel global. O sea que conocí varios mercados, pero por el costado siempre seguía haciendo esto del career mentoring o career coaching, ya sea en startups o por mi cuenta, hasta que dije, bueno, ok, yo puedo vivir de esto, el tema es cómo. Y así venía coqueteando con esa idea hace 3 años, desde que más o menos definí que esto era lo que quería hacer. Estudié psicología también, me certifiqué como coach de carrera, o sea, como que tenía todas las credenciales y las validaciones que necesitaba internamente, pero no me animaba a dar ese paso. Hasta que el año pasado, bueno, me organicé financieramente acá para los compañeros que acompañan en finanzas. Y dije, ok, renuncio porque yo lo que más necesito en este momento es tiempo para poder construir eso porque me drenaba mucho tener un full time y a la vez hacer esto en paralelo. Así que desde que tomé esa decisión en mi cabeza, que fue en enero y también lo comuniqué en el laburo y demás, yo ya la venía siguiendo a Ceci y hablamos en ese momento, yo estaba con una mentoría de marketing más que nada, que después, bueno, la dejé porque no me terminaba de cerrar, porque yo me daba cuenta que mi pata floja era poder lograr y construir un sistema de ventas. O sea, yo entendía el método, tenía el método diseñado, tenía resultados, había tenido pocos clientes, lo había validado al método, no me había anichado todavía, o sea, esto de anicharme en que sean mujeres particularmente fue una decisión que también tomé ahí cuando estaba por iniciar con Ceci. Eh, y bueno, la volví a contactar, hablamos y es verdad, me da risa que te acuerdes de eso, que le dije, yo estoy muy tranquila, o sea, yo sé que esto es lo que necesito, entonces no me da miedo, o sea, sé que necesito el acompañamiento y el paso a paso para poder llevar mi negocio a que sea eso, un negocio y deje de ser un hobby caro como lo venía haciendo estos 3 años. Así que bueno, ahí fue que arrancamos. Y no sé qué más me preguntaste, sé si me perdí ahí un poco la pregunta. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ¿qué resultados fuiste teniendo? Vos nos contaste entonces que, bueno, y también me acuerdo que vos ya venías captando clientes. Acá también está bueno Sí. eso para que vean que, ok, fue en un plazo de tiempo corto, un mes y medio, pero ella ya venía captando clientes, tenía sus redes, etcétera. Entonces, preguntarte en ese sentido, Cami, vos, ¿cómo captabas clientes? Y bueno, ¿qué fue como algo distinto que hiciste en este proceso? ¿Qué resultados empezaste a tener o empezaste a ver diferentes respecto a lo que vos venías haciendo? Bien. ¿Cómo captaba clientes? Por referidos. O sea, siempre un cliente que había trabajado conmigo me recomendaba con alguien y así llegaba uno, eran muy poquitos, muy a cuentagotas. Y no salía como de ese círculo conocido, de alguna manera. Y bueno, con el paso a paso que vos me fuiste dando, primero que yo me tomé este proceso como,
ok, esto lo tengo que hacer, esto tiene que, o sea, tengo que seguir este paso a paso, como confiar en el proceso, me entregué totalmente, dije, hago todos los pasos. Y el hecho de hacer las entrevistas de validación, eso me permitió salir de ese círculo conocido y que otras personas también me empiecen a conocer, empezar a interactuar con esas personas. Y así fue como vino esta primera clienta, que cuando la recontacto después de las entrevistas de validación, que pasaron 2 semanas, o sea, vengo avanzando porque tengo tiempo, vengo avanzando como a ritmo firme, a paso firme, y le escribo como, che, hola, ¿te gustaría que te presente mi propuesta? Como para retomar el contacto me dice, sí, porfa, ese fue como el primer indicio, sí, porfa, de urgencia, requiero. Entonces, bueno, ahí coordinamos la llamada y bueno, y les puedo contar un poquito de eso si querés, si no sé si va por ahí. Buenísimo, buenísimo. Sí, y también, bueno, contanos un poquito cómo fue, porque vos ya venías vendiendo y Ah, sí, duplicaste el precio. Entonces, ¿qué exacto. sentís que fue como ese cambio de mindset, de chip, de metodología que te hizo decir, bueno, voy a duplicar el precio y lo voy a vender con seguridad? ¿Qué sentís que fue eso que te hizo clic o que te permitió duplicar el precio y venderlo? Sí, bueno, primero entender cómo funcionaba esto, o sea, y entender qué pasa con esto del alto valor. Cuando empiezo a ver empezamos a mirar con Ceci en realidad cómo yo tenía estructurado el servicio, ya tenía estructura, ya tenía los materiales desarrollados, ya tenía presentación, o sea, un montón de cosas que yo había invertido un montón de tiempo y no lo estaba poniendo en valor en el precio. Y fue tomar la decisión nada más, decir, bueno, lo duplico el precio para ver qué pasa y de a poco ir subiéndolo. Pero yo ya realmente venía entregando valor a un precio muy bajo y que además lo venía pensando en términos de mi valor hora, no tanto en el valor que estaba entregando y la transformación que la persona se estaba llevando, sino que lo pensaba directamente como una cuestión muy numérica de, bueno, ok, yo necesito como tanta plata para tener mis gastos fijos, mi valor hora es este, y como que lo computaba en esa línea, y no de justamente esto, el valor que se lleva a la persona, y ahí incluso entendí por qué algunos clientes en el pasado tal vez fueron como más dolorosos o como por qué se caían de los procesos, digamos como que había algo que yo no terminaba de comunicar de esa manera. Esto es un programa que te entrega este valor y te permite hacer esta transformación y vale esto. Digamos, fue como también un poco animarme a hacerlo, porque si yo lo pienso mucho, capaz que no lo hubiera hecho. Pero dije, bueno, confío y lo hago. Ok, ok, Cami, buenísimo. Y a nivel, por ejemplo, mindset, ¿hay algo que sentís que cambió en vos para poder cobrar ese precio más alto? ¿Qué sentís que te dio como ese shift o ese pensamiento o esa perspectiva distinta para decir, che, esto sí vale esto, o sí me animo a hacerlo? Vos me recomendaste un libro que lo estuve leyendo y bueno, y también me sirvió mucho, que es el de The Almanac, de Ah, Rabin, wow, no me acuerdo. Sí, bueno, hermoso. Ajá. hermoso libro. Nada, como empezar creo que el cambio de mentalidad vino por no quiero dejar de regalar mi trabajo, que en ciertas ocasiones hasta a veces lo hacía gratis. No quiero dejar de regalar mi trabajo, fueron como límites que me tuve que poner a mí, que en realidad me daba cuenta que era, o sea, la principal barrera en esto de, bueno, cuánto cobro era yo y mis creencias de no podría cobrar demasiado o, no sé, porque tengo una profesión que es una vocación de servicio, porque yo tendría que cobrar tanta plata por esto. Entonces, bueno, fue como decir, mi trabajo vale, yo tengo que vivir de esto, necesito que mi negocio sea rentable, sobre todo si yo quiero darle trabajo a otros, que eso es algo que yo con Ceci lo conversé, o sea, a mí me encantaría que mi negocio funcione a un nivel que yo pueda contratar gente, como que ese sería no sé, mi sueño, por así decirlo, y darle trabajo a otras personas para mí sería súper importante. Entonces, para eso tengo que empezar a ponerle valor a mi trabajo y hacer que esto sea rentable y predecible y sostenible en el tiempo también. Así que fue eso, como también alinearlo un poco a mis objetivos y a mis expectativas con esto. Buenísimo, Cami. Y me encanta lo que traes, dos cosas respecto al precio. Por una parte, lo que contabas de la calidad de los clientes. A veces uno piensa que, ok, cobro más barato, voy a traer más clientes, pero ¿de qué calidad son esos clientes y cuánto se compromete un cliente que paga poco? O sea, ¿quién de acá no compró un curso de $100 y a nadie le cambia la vida un curso tan barato? Porque básicamente uno no se pone, no se mete. Entonces, al final también cobrar un precio más alto permite o hace que la persona se comprometa más. Y si tu cliente se compromete más, va a tener más resultados. Entonces, eso es ganar, ganar. Entonces, como ese cambio de mentalidad de, che, esto realmente me va a traer mejores clientes y efectivamente te los trajo. O sea, al final te pasaba antes que se caían en el proceso y ahora Sí. eso empezó a cambiar.
Entonces, eso está buenísimo. Y si tuvieras que decir, Cami, algún como aprendizaje que sientas que, bueno, llevas súper poquito tiempo, pero yo siento que como que lo estás capitalizando un montón. Entonces, como recién hablamos un poco de la mentalidad, pero ¿hay algún aprendizaje que sentís como más potente que hayas adquirido en este plazo de tiempo? Sí, yo creo que a riesgo de que suene un poco como a revista para ti, como medio vacío lo que voy a decir, pero es romper la inercia. Yo creo que ese fue mi mayor aprendizaje, como dar los pasos. Esto de que creo que lo comenté en una de las llamadas anteriores, a mí me da vergüenza, literal, hacer la publicación de busco tantas personas para entrevistar. Y cuando me di cuenta que hacer esa publicación me trajo 40 personas y conversaciones re interesantes, dije, ¿por qué a mí me tendría que dar vergüenza esto? Entonces como que en algún punto dije, bueno, tengo que empezar a hacer. Yo soy muy de pensar las cosas antes, por eso estuve 3 años tratando de hacerlo sola. Pero incluso hasta el hecho de decir, bueno, invierto en esta mentoría. Fueron como decisiones que yo dije, me pongo el límite a mí, las tomo y avanzo, y es como romper con esa cosa que uno se queda a veces dando vuelta en loop y en círculos, y que estamos pensando, bueno, ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, hay que hacerlo. En algún punto hay como que ponerlo en la agenda y hacerlo, y como que eso me permitió ir avanzando, siento, como este mes y 12 días que te mandé el otro día. Buenísimo, Cami. Incluso a mí me pasó lo mismo, o sea, yo también estuve muchos años pensándolo y a veces es como ponerle como un ultimátum a nuestro cerebro de, che, mira, yo ya pagué esto, así que hay que hacerlo. A mí me pasó igual, o sea, yo estuve muchos años con muchas dudas, con muchas ganas de querer hacer algo distinto y de querer crear un negocio de lo que yo sabía hacer y muy frenada. Y literalmente el momento en que puse plata en una mentoría, como que se me apagó mucho el ruido y de repente empecé a tener como mucha más dirección. Entonces, a veces es como ese cambio interno primero para que después pasen cosas distintas a nivel externo. Y si tuvieras que decir, Cami, como tu mayor aprendizaje o lo que, mejor dicho, lo que más sentís que te sirvió hasta ahora del proceso. Lo que más me sirvió fue, bueno, toda la parte del nicho, eso me sirvió muchísimo porque siento que empecé como a agudizar el oído también, incluso con las clientas que tengo activas ahora, que por ahí venían de antes de que yo empecé a trabajar con Ceci, ya las tenía como, había vendido esas mentorías. Entonces empecé a agudizar, por ejemplo, qué dicen, cómo dicen ciertas cosas, de qué dolores hablan, y todo eso lo estoy pensando para, bueno, ya empezar con la estrategia de contenido. Eso me sirvió un montón, el tema de las entrevistas también, para también salir un poco del círculo conocido y animarme a hablar con personas fuera de mi círculo y plantearle una entrevista, plantearle una conversación, después volverlas a contactar, digamos, como que todo eso fueron movimientos súper incómodos, pero súper incómodos, nada más que por ahí mucho no lo charlamos, pero cada vez que tengo que hacer algo es como, ahí tengo que hacer esto, pero bueno, ya fue, lo hago. Y creo que eso, el tema de las entrevistas y de saber cómo estructurar ciertas cosas y cómo llevar adelante ciertas conversaciones, eso me sirvió un montón. Y ni hablar, bueno, el formato de la llamada de venta también. Bueno, ayer tuve 2 más, por ejemplo, no las cerré en llamada. Sospecho que una puede llegar a cerrar, la otra no lo sé. Pero me siento cómoda con el formato también. Es como que le voy encontrando mi estilo dentro también del paso a paso que vos nos das. Buenísimo, Cami, excelente. Y esto que decís de los movimientos súper incómodos, creo que nos sirve a todos. Yo sé que muchos de ustedes, y yo también lo viví, hay cosas que nos dan miedo, que nos generan resistencia, pero es como, ok, ¿qué hay detrás? O sea, sé que tengo que hacer este paso que ahora me cuesta un montón, y después si uno mira para atrás decís, che, ya lo hice. Por ejemplo, hoy arrancamos esta llamada y Ana nos contaba que estaba recontra contenta porque algo que era como crear contenido era algo que le parecía recontra imposible, Ine también. Y es como que es hacerlo igual. Es decir, o sea, es entender por qué lo estoy queriendo hacer y hacerlo igual. Y eso es lo que nos da resultados distintos a los que venimos teniendo. Así que, bueno, Cami, te recontra felicito. Nosotras todavía no arrancamos con anuncios, no arrancamos con estrategia de contenido. O sea, estamos recién arrancando. También, como les decía hace un ratito, no quiero crearles falsas expectativas. O sea, Cami ya venía vendiendo, solo que a gente conocida y con un ticket más bajo del que realmente podíamos llegar a cobrar. Pero también sé que le metiste un montón y esto que nos contás, o sea, yo me estoy enterando ahora, esa resistencia que me contás que te generaban varias cosas y que igual las hacías. Entonces yo creo que ese realmente es el secreto de tener resultados distintos a la media, porque la media de la gente algo le da miedo y no lo hace, se queda bloqueado por eso. Entonces creo que eso es realmente lo que nos despega.
Y ahora sí, voy a abrir a preguntas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Cami? Yo, no sé si hay que levantar la mano. ¿Cómo andan? Dale, dale, adelante. No, yo quería saber un poco más en detalle cómo había sido esa llamada de ventas. O sea, cómo estructuras la parte inicial de las preguntas, vos ya habías conversado con ella, eh, Sí. o sea, la inicial y después finalmente en esa que pudiste cerrar. Si se te presentó alguna objeción, bueno, los detalles que te acuerdas. Re, sí, sí, sí. Como era una persona, esto también creo que sé si te lo compartí, como una persona que venía de las entrevistas de validación, yo cuando la contacto le digo, che, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Ya terminé de renovar, yo venía planteando esto, yo estoy iterando y renovando mi propuesta. ¿Te gustaría que conversemos? Ella me dijo, sí, porfa, me encantaría, qué sé yo. Bueno, agendamos. Y cuando inicié la llamada, en vez de seguir como el guión por ahí que Ceci nos comparte, a mí se me ocurrió preguntarle, acá me salió como la profesión, le dije, che, ¿te quedaste pensando en algo de la última vez que hablamos? Y bueno, y ahí es como que ella empezó a conectar con esa conversación que habíamos tenido de la entrevista. Eh, entonces le digo, obviamente que le dije, esta llamada tiene dos partes, no sé qué, primero te voy a hacer algunas preguntas, pero lo primero que quiero saber es esto, ¿te quedaste pensando en algo? Y ahí ella conectó con la conversación que habíamos tenido hacía 2 semanas atrás. Entonces seguí con el guión, bueno, que si tuvieras que pensar en trabajar en un programa de este estilo, ¿qué te gustaría lograr? Y ahí, bueno, lo fuimos llegando y en algún punto a mí me parecía como que lo de ella iba por otro canal, como más de buscar un trabajo nuevo y ya. Hasta que ella dice, porque en realidad, lo dice sola, dice, yo lo que más o menos me interesa, porque en realidad yo no sé si esto es lo que a mí me interesa. Entonces ahí yo me agarré de eso y se lo empecé a repetir, digamos, durante la llamada, como si vos pudieras, no sé, identificar qué es lo que realmente te interesa y además hacer un cambio de trabajo en tantos tiempos, ¿cómo te sentirías de acá a 6 meses? Bueno, como que como muy por arriba en una reflexión de ella, yo encontré como ese dolor real y como que lo traje a la llamada permanentemente. Entonces cuando le digo, bueno, ok, ahora te presento el programa, le conté también por qué el nombre del programa, que para mí tiene un sentido, y en algunos casos que por ahí les interesa mucho esta cuestión de la perspectiva de género, yo lo traigo y se los cuento al nombre del programa. Y al final ella me dijo que tenía algunas preguntas y unas eran de logística, porque tiene un viaje, creo que en septiembre de un mes, me dice, ¿qué podemos hacer ahí? Y le dije, mira, lo vamos a ver juntas, lo vamos a resolver juntas, no te preocupes, lo que podemos hacer es pausar tal vez el proceso en algún momento y yo te espero y cuando volvés lo retomamos, no te preocupes, como que le llevé tranquilidad por esa parte logística y después me preguntó, me dijo, ¿lo tengo que pagar todo de una o tenés alternativas de pago? Y ahí, por ahí contrario a lo que Ceci me dice, las alternativas de pago se las tiene que ganar, me dijo. Entonces yo le dije, mira, tengo esta y esta. Y al final optó por 2 pagos, por ejemplo. Y yo le había dado hasta 3, ¿sí? Como que ella me dijo, bueno, no, en 2 pagos me queda bien. Y me dice, yo no sé, pero yo restoy. Y ahí yo como que no sabía qué hacer, como que me había preparado demasiado para la entrevista, pero no tanto para el cierre. Y bueno, y ahí coordinamos la parte de logística de pago, qué sé yo, y esta semana empezamos a trabajar. Pero las objeciones fueron por ese lado, por la parte logística y la parte Buenísimo. de cómo pagarlo. Y Bueno, gracias. buenísimo, buenísimo, Cami, esa explicación. Y yo me acuerdo que unos días antes habíamos hablado por audio del tema del cierre, que no Sí. sé si eso fue antes o fue después. No, fue antes, con vos lo Fue hablamos antes. antes. Ok. Sí. O sea que tenías igual, o sea, tuviste esa seguridad de decirle qué hacer. Que, que acá también hay un tema que a veces uno cuando hace llamada de venta, muchas veces uno se pone nervioso. O sea, a mí me ha pasado, le ha pasado a muchos clientes que cuando la persona te dice sí, a veces uno se queda medio en blanco. Es como, uy, ¿ahora qué hago? Entonces, algo que es recontra clave es que uno tiene que pensar que lo que uno vende es como si fuera un producto. O sea, si uno va a una marca de ropa, vas a Zara, agarrás una remera que te gusta y le decís a la cajera, bueno, esta, no se va a poner nerviosa, simplemente te va a decir, perfecto, ¿con qué quieres pagar? Entonces, con la misma tranquilidad, nosotros tenemos que vender servicios. Entonces, pienso, Cami, que vos eso lo pudiste incorporar y lo tomaste porque pudiste reaccionar, responder rápido, Sí, lograr que la persona avance. sí, sí, cuando me dijo yo, no sé, me dijo, no sé qué más, si tenés algo más para decirme, pero yo estoy muy convencida de ella. Yo ahí dije, ¿qué hago? O sea, fue como un momento, todo en microsegundos, y me acordé de cómo había sido nuestra llamada con Ceci, entonces traté de organizarlo un poco.
Y ahí mismo agendamos el primer encuentro también. O sea, ella se fue como con el primer encuentro. Yo le dije, bueno, ¿cómo te sentís con esta decisión? ¿Qué sé yo? Y nada, me dijo algo re lindo, me dijo, estoy contenta porque tengo ganas de volver a tener ganas, como de encarar esta búsqueda, así que ahí quedó. Buenísimo, buenísimo, Cami, me encanta. Sé que tenés y media, tenés una sesión, así sí. que estás súper liberada cuando quieras. Pero bueno, gracias por contarnos, te felicito por esa seguridad. Y bueno, aprovecho porque un tema es que Cami ahí cerró en llamada. ¿Y ella te pagó en llamada, Cami? No, o sea, me dijo que tenía que coordinar para como acomodarse como con sus números y me pagó Ajá, después. Pero no en llamada, ok, sí, yo en llamada le pasé mis datos, digamos, eso sí, como el alias y demás. sí, Y terminamos de ajustar medio ahí a inicios de esta semana, pero no. ok, Sí me ok. dijo, muy organizada también, me dice, yo ya me anoto para tal día, como hacer el pago y el martes terminamos de hacerlo. Buenísimo, buenísimo. También, a ver, eso está genial y le creíste y lo hizo. Muchas veces puede pasar que haya gente que en la llamada no sabe la cantidad de veces que me ha pasado, que me dicen, sí, perfecto, lo voy a hacer. Y yo tengo como el corazón de hielo, como que hasta que no pagan, yo no creo en nada, Yo literal. creo Entonces es como que a mí me ha como pasado Inés, igual. Que a mí me ha pasado también, en otras llamadas, yo como cliente, en sí. otras que tuve antes que la tuya, Ujú, que como que sí, pero después como que yo particularmente necesito ese tiempo de pensar. Y por ahí en ese tiempo de ujú. pensar me apareció otra persona o lo que sea y Exacto, qué sé yo, 100%, pasa. 100%. Es que por eso es como, obviamente uno tiene que también poder medir, entre comillas, la temperatura de la persona que tiene enfrente. O sea, hay personas que, o sea, yo siempre pienso que la mentalidad es, uno tiene que luchar por el lead, o sea, por la persona que tenés enfrente. Si vos realmente sabes que la podés ayudar, normalmente la gente tiene miedo de hacer algo nuevo, de hacer algo que le puede cambiar la vida, de hacer algo que quiere hacer. Entonces es como, ok, yo tengo que luchar por esta persona porque sé que la puedo ayudar, si es que considero que sí la puedo ayudar, obviamente. Pero también hay personas que realmente uno se da cuenta que, ok, yo tengo que entender qué la frena en trabajar esa objeción. No sé quiénes de acá ya vieron la parte de objeciones, de llamadas de venta, les recomiendo a todos que la vean, pero el punto es, ok, hay llamadas de venta donde uno se da cuenta que, che, yo esta no la voy a poder cerrar en llamada, pero lo que me tengo que ocupar y lo que me tengo que, digamos, el objetivo es entender cuál es la objeción real y trabajarla. Normalmente, les diría que cuando uno no sabe cuál es la objeción, normalmente es miedo. Es el 80-90% de las veces la objeción real es miedo. Entonces, si yo sé que no voy a poder cerrar en llamada, a veces uno como que intenta como seguir y hacerle más preguntas, etcétera, lo puede como quemar al lead. O sea, como que hay un momento donde uno tiene que saber, ok, hasta acá, yo simplemente ya entendí cuál es la barrera y voy a trabajar esa objeción. Y después, ya está. O sea, uno tiene que hacer su parte y después también desprenderse un poco del resultado. O sea, yo hice todo lo que pueda, todo lo que pude para ayudar a esta persona y también es muy importante la mentalidad de, y esto yo lo tengo recontra incorporado y también se los transmito para que ojalá lo tengan, que normalmente a la persona que más le cambia la vida por contratarlos a ustedes es a la persona que los contrata, no a nosotros. O sea, nosotros podemos tener un montonazo de distintos clientes a lo largo de nuestro camino profesional, pero la persona que invierte en el programa de ustedes en realidad está invirtiendo en sí misma, está invirtiendo en hacer algo en cambiar algo que le duele, que le molesta. Entonces, nuestro lugar es intentar ayudarla a tomar esa decisión. Nada más. Si no la toma, si no avanza, ya no es un tema nuestro. Obviamente tenemos herramientas, sabemos qué hacer, pero ya llega un punto donde es la persona al final normalmente la que va a tener muchas veces el bloqueo y es un no a sí misma, no un no a nosotros. Eso también es importante. Y aprovecho, acá estamos ahí a I28, que Cami, así como ella cerró prácticamente en llamada, también la tenemos a Connie, que hace muy poquito cerró su primera venta, su primer cliente. Estás ahí, Connie, ¿cierto? Sí, ahí va, ahí la vi que se rió. Y el caso de Connie es distinto porque ella cerró en un seguimiento. Ay, ahí, Gonza, no sé si querés preguntarle algo a Cami en estos últimos 2 minutos. No, perdón, sorry, fue sin querer. Ah, tranqui. Entonces, quiero que charlemos un poco de cómo son los seguimientos. Muchas veces uno piensa que si no cerró en llamada o si no hay un acuerdo de cierre muy cercano en el tiempo, uno ya perdió el lead. Pero los seguimientos son demasiado importantes. De hecho, hay una estadística que dice como que uno tiene muchísimas más chances de cerrar cuando hace seguimiento y cuando hace más de un seguimiento que cuando no hace seguimiento. O sea, el seguimiento es básicamente yo tuve una llamada de venta, entonces hago un acuerdo de cierre. Si yo no veo que no se va a cerrar en llamada, el acuerdo de cierre es,
ok, Juan, entonces, ¿cuándo podrías tener una respuesta? Entonces ahí tenemos que buscar que la persona se comprometa de alguna manera. Ok, no pasa nada, entiendo que querés pensarlo, ya descubrimos cuál es la objeción, etcétera. ¿Y cuándo podrías tener una respuesta? Ok, el martes a las 13. Perfecto, yo me anoto ese día te hago seguimiento. Pero el punto es hacer el seguimiento, o sea, no tomarlo como, ok, esto se perdió. Así que en ese sentido, preguntarte, Connie, si vos querés contarnos cómo fue ese cierre, cómo fue que vos tuviste la llamada de venta, que hiciste seguimiento, cómo fue la llamada de venta. Yo soy un caso atípico. Eh, yo me manejo, no está bien, porque me salgo del sistema, yo sigo trabajando en relación de dependencia, entonces la verdad es que todavía estoy con una estructura, Cami, lo que vos contaste, yo estoy recién aterrizando ahí. Ahí vas, Pero Connie, bueno, hacia esa dirección. Bueno, yo las dejo. hay Les mando un beso. momentos, Dale, Cami. chau, Cami. Eh, hay momentos en los cuales, bueno, hago seguimiento de estas conversaciones y por ahí me pasa con mi servicio, que es acompañar a profesionales que se sienten estancados con muchos años de experiencia. De manera sorpresiva, que todavía sigo trabajando en mi nicho, estoy trabajando más con hombres. Me encuentro más cercana como a ese nicho, me resulta más sencillo. Yo estudié ingeniería mecánica, trabajé en Ford muchos años, entonces siempre me manejé en un mundo más masculino, por ahí el diferencial ahí un poco con lo que contó Cami recién. Y nada, se me presenta una llamada de ventas que me encuentro conversando sobre temas personales. El mundo del trabajo está muy relacionado con la vida personal de la persona, entonces a veces si bien en las llamadas de venta aparecieron ciertas objeciones que por ahí yo no resolví de la mejor manera, en este caso esta persona me dijo que era algo que a él le encantaría hacer, pero que financieramente no lo podía en ese momento afrontar. Ok, y a los 20 días más o menos le mandé un audio por LinkedIn. De ese lado, a mí es algo que me sale natural, digamos, no trabajo todo el día, trabajo en recursos humanos, estoy todo el día conversando con gente, no es algo que me cueste. Y simplemente le pregunté cómo estaba y cómo venían sus cosas, nada que ver con el proceso de mentoría ni nada, y le dejé mi WhatsApp, que también pasa eso en LinkedIn, que si no es como a veces dar el WhatsApp, me parece a mí que es como un paso más en la confianza, y me olvidé, yo le mandé ese audio y ni me fijé si lo habían escuchado y nada, me salió hacerlo así, y a los 2 días me llegó un WhatsApp diciéndome que había recibido mi audio y que me escribía para arreglar cuando arrancábamos. Y ahí sí volvieron a mí todos mis aprendizajes de Ceci y todo lo que uno empieza a leer de ventas, de objeciones y todo, que yo soy nueva en esto, estoy recontra aprendiendo. Y por WhatsApp, yo estaba en la calle, empecé, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo vas a hacer el pago? Me dijo, mira, yo te iba a proponer 4 cuotas, ok, te paso mi alias, la primera, por favor, hacela ahora. Bueno, y a los 15 minutos ya tenía la transferencia de esa primera cuota. Así que bueno, lo que quedó ahí una semilla, terminó dando su fruto unas 3 semanas después. Eh, pero bueno, sí, un aprendizaje, una aventura. Wow, me Espero que se encanta, repita. Connie. Ahí Totalmente. vamos. Me encanta. Y está bueno que a veces obviamente uno aprende. Yo acá les doy esquemas, les doy sistemas, les doy procesos, etcétera. Pero también, obviamente, hay cosas que no están guionadas, que no están estructuradas. Pero, ¿qué cosas no van a cambiar en las ventas? Que si nosotros entendemos bien cuál es el problema y tenemos interés genuino y después damos seguimiento, al final todos somos personas que tenemos problemas que nos importa resolverlos. Entonces, mirá cómo ese simple mensaje de mostrar a la persona que te acordás de esa persona, básicamente, y que a veces uno piensa que el seguimiento es molestar y que uno va a quedar como desesperado o lo que sea, y en realidad es ese shift de mentalidad, en realidad es simplemente mostrar interés, porque justamente nosotros damos servicios, o Sí. sea, entonces, y me encanta que además le dijiste, bueno, sí tenés que hacer ese primer pago ahora, excelente, o sea, es un tema que yo sé que lo de cobrar y pasar un alias y todo puede generar como un poco de fricción,
Pero eso me parece que estuvo genial. ¿Y qué onda? ¿Ya arrancaste? ¿Ya empezaste a darle el servicio? Ayer tuvimos nuestra primera sesión eh, y bueno, nada, todo súper. Pero sí, creo que es un poco de improvisar en el sentido de poder actuar según la manera en la que más alineado está con uno, pero después hay toda otra parte que hay que hacerla, sí o sí, eh, y, y es lo que finalmente después termina dando resultados. Yo en ese momento, en el cierre, dije, si llego a mi casa, estaba a 20 minutos de mi casa, si llego a mi casa y le escribo ahí, y bueno, por ahí me gostea, que también todo este proceso es acostumbrarnos a que nos dejen, no nos respondan, nos dejen en visto, un montón de cosas que yo al menos no estoy acostumbrada, para mí es todo nuevo, y es esa exposición constante eh, con los posteos, con un montón de cosas que, bueno, a diferencia de Cami, que ya venía con esto, yo lo estoy haciendo hace 3 meses y para mí ha sido como, ya es un mundo nuevo. Entonces, bueno, ir incorporando esas herramientas que por ahí lees o escuchás y en el momento que las tenés que usar te aparecen. Y bueno, eh, Totalmente, así que totalmente. bueno. Buenísimo. Y además, Connie, es algo que vos nunca habías vendido. O sea, No, fue no. todo en este proceso que, bueno, ya se está por terminar, en este primera fase de 6 meses, pero también es como que fueron muchas cosas nuevas. Sí, es todo eh, nuevo. Para mí fue 100% nuevo. Mi conocimiento, o sea, desde el momento que elegí en qué me iba a enfocar, desde el nicho que todavía lo sigo trabajando, empezar a postear, o sea, yo siempre trabajé en relación de dependencia y nunca soy coach hace 3 años, pero nunca había cobrado una sesión de nada. Entonces, eh, un cambio de mentalidad total que siento que todavía me falta un montón, pero es algo que estoy disfrutando y disfrutar de la incomodidad de todo este Me proceso nuevo. encanta. Y Así que bueno. aprovecho, no sé si alguna tiene alguna pregunta que puede levantar la mano, pero aprovecho ya que la tenemos a Connie, que es un caso donde ella trabaja full time, o sea, ella está en relación de dependencia actualmente y aún así vendió su primer cliente en este proceso, estructuró su oferta. Entonces, también, Connie, si tenés como algún consejo, alguna recomendación, algo que le dirías a una persona que hoy tiene poco tiempo, trabaja full time y quiere tener un negocio, o quiere desarrollar su negocio, pero no lo tiene estructurado, nunca vendió. ¿Cuál sentís que fueron como las claves para empezar a darle forma? Bueno, en un principio, para mí, y tuve mis momentos como de no hacer nada por estar trabada, ya con nosotras trabajando en este proceso de mentoría, em, para mí es fundamental ese primer bloque a la mañana antes de arrancar mi jornada de trabajo. Después ir con el paso a paso. Hay otra cuestión que es redes sociales. Estamos como bombardeados por información, por libros, por hacks de no sé qué, prompts. Y ahí también está bueno, teniendo el esquema tuyo, Ceci, decir, bueno, si a mí me queda tiempo para leer, no sé, Alex Hormozzi, que yo lo tengo acá, te queda tiempo para ver la oferta, para leer un libro, buenísimo, pero antes meterse con el paso a paso porque si no es como esto del multitasking y están súper productivos y creo que cada una de las tareas se puede dividir en algo más sencillito, más chico. Decir, bueno, media hora, una hora me pongo con esto eh, y ya dejarlo hecho. Y después lo otro, no sé si todos postean en redes, yo con LinkedIn me comprometí 3 veces por semana, eh, lo sigo pariendo a los posteos, pero estoy cada vez un poco más organizada y ahora sábados y domingos dedico un rato, o sábado o domingo, a ya dejar armado lo de la semana. O sea, si no, me resultaba imposible trabajando y ese día a la mañana quería hacer un posteo, era un pico de cortisol que no se lo recomiendo a nadie, así que eh, si ya sabemos que ya nos comprometimos con un posteo y qué días posteamos y todo, bueno, eso armarlo antes. Eh, y después nada, los posteos estuve un mes dando vueltas para empezar a hacerlos, literal, o sea, un mes.
Hasta le dije, no, bueno, abril, arranco, estuve todo marzo dando vueltas porque yo decía, ¿qué van a decir en mi trabajo? Cuestión que nadie mira nada. Mi trabajo. Un montón de, no sé, un montón de ideas que a uno se le cruzan por no, que por ahí van a estar viendo que vos pones un like y que, o sea, la realidad es que, o sea, o sea, no sucede nada en cuanto o qué van a decir, qué va a decir la gente que me conoce, si tengo que decir en cuanto a beneficios y problemas a partir de postear, problemas cero y beneficios un montón. He tenido un montón de conversaciones súper interesantes, más allá de la mentoría en sí, temas de laburo, oportunidades, posibilidades, conocer otras personas. A mí es un tema que me apasiona lo laboral. Yo misma estoy en transición, soy mi propia cliente, entonces es un tema que me encanta, que encontré que me encanta, que puedo hablar todo el día de eso. Y desde que empecé a postear, la verdad que un montón de cosas me cambió mi día a día en cuanto al entusiasmo. Así que bueno, nada, arriesgarse y ver qué pasa, ¿no? Y darle tiempo a las cosas. Tenemos la costumbre también que queremos todo ya. Por hacer una semana prospección o por publicar 3 cosas, no se nos va a llenar la agenda de clientes. Y eso por ahí es este esquema, Ceci, que vos tenés, bueno, es sentar las bases para una forma de trabajo que después tiene que continuar en el tiempo. Cuando uno escucha un negocio, esto que cuenta Cami, ella ya tenía un paso a paso desarrollado, tenía materiales, o sea, así como tenés vos hoy, tenés una plataforma, todo eso lleva muchísimo tiempo y no se puede pretender tenerlo de un día para el otro. Entonces, salir de esa ansiedad y hacerlo lo del día de hoy. Eso un poco mi consejo, lo que me sirvió a mí. Buenísimo, Connie. Me encantó y de todas las cosas que vos vas diciendo, muchas cosas son muy valiosas. Hay dos que las traigo porque creo que lo que se interpone en la vida de todos nosotros es el tema del síndrome del shiny object, de como que vemos algo nuevo y ya nos queremos poner a hacerlo. Uy, Cloud, uy, no, me estoy quedando atrás, ahora todos hacen esto con Cloud. Y en realidad es como realmente la posibilidad de tener foco. Hay un tipo que se llama, bueno, ya me va a venir el nombre, que es muy crack. Ese también, el que habla súper de focalizar, pero este es otro que, bueno, no me viene el nombre, es el que hizo la semana laboral de 4 horas. Tim En Ferriss. fin, es un yankee, Tim Ferriss, ahí va. Él decía que para tener un negocio exitoso uno tenía que hacer la dieta hipoinformativa. O sea, dejar de consumir constantemente información nueva y enfocarse en algo específico que uno quiere conseguir. Por ejemplo, en este caso, Connie, vos dijiste, listo, ok, hay un montonazo de cosas que yo quiero hacer, pero ahora me voy a enfocar en esto. Y realmente eso va a pasar a lo largo del negocio de todos ustedes, que siempre, siempre va a haber cosas que compiten por nuestra atención. Y ustedes no saben la cantidad de veces que a mí me ha agarrado como que, ay, quiero hacer esto. Y después digo, no, ¿sabes qué? O sea, para mí realmente lo que me hizo un cambio de rotundo de vida y de resultado fue dejar de querer hacer 2 millones de cosas en simultáneo y enfocar toda mi energía y mi foco en una sola cosa y también saber en qué. Porque yo puedo hacer un montonazo de cosas para mi negocio, pero la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que más va a mover la aguja ahora? Por ejemplo, en la etapa inicial de negocio, crear contenido, lanzar anuncios eventualmente, prospectar. Todas son esas cosas que, o sea, yo les aseguro que si ustedes las hacen de forma sostenida en el tiempo, les van a traer resultados, les van a traer clientes. Obviamente tenemos que tener una oferta estructurada detrás, etcétera, pero después es lo que decía Connie de seguir aunque uno no vea resultados. Es un poco tener esa mentalidad de, es como ir al gimnasio, básicamente. Yo sé que si yo sigo yendo y sigo comiendo bien, en algún momento me voy a poner en forma. Y esto es lo mismo. O sea, ok, yo voy a seguir publicando, voy a seguir prospectando, voy a seguir teniendo llamadas de venta, aunque me digan que no, aunque me digan que sí, después me ghosten. No importa, yo voy a seguir haciendo estas cosas porque naturalmente me van a llevar al resultado de tener un negocio sólido, que crece, etcétera. Entonces, me parece súper valioso. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de su proceso o, no sé, alguna duda, algo que quieran comentar. Hoy hay muchos que están sin cámara. Sé que está, por ejemplo, Juli, que arranca ahora, que bueno, me contaste que ella está en España, así que está ahí como preparando la cena con los chicos, así que por eso está sin cámara. Pero tenemos a Mati, que está con cámara, a Juan. ¿Ustedes alguna duda, pregunta, comentario, cómo vienen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo súper.
Interesante, estuve escuchando a las chicas y justo el otro día le pedí a Cami el contacto y bueno, también no me acuerdo quién recién dijo que pongamos los Instagram o los contactos. Justo hablábamos con una conocida y es una mujer abogada que quedó embarazada y ahora está con la licencia y no quiere volver a trabajar y es nada, muy buena profesional y bueno, está en esa encrucijada, es una amiga de mi mujer y bueno, le pasé el Instagram de Cami, así que Buenísimo, eso. súper. Después, con relación a lo que venían charlando, sí, bueno, nada, de mí estoy ahí como que me puse el día, hoy me puse un par de horitas antes para hacer esas cosas pendientes que tenía, así que después te consulto a vos por privado el tema de la publicación y todo, y también no manejo mucho LinkedIn en cuanto a los mensajes y todo eso, y por ahí te iba a pedir ayuda para ir por ahí. Estoy como en Ok, más en la publicación de buscar entrevistas. ajá, Así ok, que, perfecto. eso. Bien. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta específica, te voy respondiendo. El tema de LinkedIn, vos tenés, ahí estoy viendo más caras. Bien, Bel, Nora, bueno, hay más personas. Ah, capaz que ya estabas con cámara, Bel, y no te veía. Ah, ok, entonces era yo. Bueno, tema mensajes de LinkedIn, que la duda es cómo mandar mensajes. Sí, cómo buscar los perfiles, Ok, principalmente eso, mandar mensajes, sí, sé, cómo buscar los perfiles bien, que- perfecto. Ok, bueno, esta pregunta sirve para todos los que estén en fase de entrevistas. Vieron que la forma de conseguir entrevistados es básicamente, primero nuestra red de contactos, pero después podemos salir a nutrir esa base de distintas maneras. Una es LinkedIn. Entonces, lo primero, digamos, el primer paso para filtrar y para conseguir contactos por LinkedIn es ir a la parte del buscador de arriba y básicamente ahí vos podés poner, Matías, por ejemplo, en tu caso vos podés ayudar a dueños de negocios que estén facturando, cobrando en dólares, etcétera, porque, Ujú. para los que no saben, con Matías estamos desarrollando un negocio de estrategia fiscal, básicamente para poder pagar menos impuestos de forma legal y poder traer tu dinero a la Argentina, bueno, una serie de cosas. Entonces, lo que yo haría es, en el buscador, ¿viste la parte de LinkedIn de arriba que dice buscar? Ahí vos podés poner, por ejemplo, SEO, podés poner, mira, a ver, yo voy a hacer la prueba. Miren, voy a compartir pantalla. Mira, ahí yo hice una búsqueda mega simple, simplemente puse SEO. Y por ejemplo, dice barraca post, publicitar, SEO, en fin. Entonces, primer paso es empezar a mandar solicitudes de contacto a personas que podrían estar dentro de tu público meta. ¿Cómo haces? Básicamente, acá en el buscador pones el puesto, podría ser, por ejemplo, fundador, o sea, todas las palabras que podría tener dentro del cargo un potencial cliente tuyo. Podría ser, por ejemplo, un dueño de una agencia de marketing, ese típico servicio que se vende muchas veces en dólares. Entonces, ahí básicamente filtrás, acá le podés poner persona. Después, un hack rápido es que vos tenés o sea, tenés personas de primero, segundo y tercer grado. Los de primer grado son los que ya son tus contactos. Entonces, vos podés directamente poner así, filtrar por primer contacto y ya te va a traer todas las personas que vos ya tenés en tu red de contacto, que son fundadores, por ejemplo. Después, segundo grado son personas que no tenés en tu red de contactos, pero son contactos de gente que vos tenés en contacto. ¿Me explico? Y después, el tercero y demás son personas que son como contactos del contacto de tu contacto, o sea, están un poco más alejados. Pero normalmente las personas de segundo grado tenemos muchas más chances de que nos acepten porque van a ver que tienen contactos en común. Entonces, básicamente yo atacaría, entre comillas, personas de primero, segundo y también tercero. Entonces, ahí lo que haces es básicamente enviarles una solicitud de conexión. Te puedes hacer como una lista en un documento, en un en un Google Sheets, que es tipo un Excel, y te pones, tipo, te copias y pegas, ok, a este le mandé solicitud, a este también, a este también. Mi recomendación es que cuando envíes la solicitud de conexión no le pongas nota. Hay una estadística que dice que cuando vos pones una nota en la solicitud de conexión, te aceptan menos. La lógica detrás no la sé, yo siento que debe tener que ver con que quizás uno piensa que le están queriendo vender, etcétera. Entonces, simplemente enviar solicitud de conexión. Una vez que te aceptan, básicamente les mandás un primer mensaje, que ese creo que, o sea, lo hemos visto, pero está en el ejercicio 7, tenés Sí. un ejemplo de mensaje. Básicamente ahí lo que hacemos es enviar un primer mensaje que tiene que ser muy fácil de responder, ¿sí? Entonces, en ese primer mensaje solamente buscamos una respuesta. Entonces no vamos a decir, hola, soy Matías, estoy haciendo esto, no. Una pregunta muy cortita como, hola, XX,
¿Actualmente seguís liderando tal empresa, por ejemplo? Una pregunta muy fácil de responder, con el objetivo de que la persona nos diga sí, no, etc. Y una vez que nos responden, ahí le mandamos un mensaje. Ay, esperen que me estoy dando cuenta que no les estoy compartiendo toda la pantalla. Espérame que voy al 7. Ok, acá ahora sí. Te decía, entonces, acá tenemos un ejemplo de segundo mensaje, que lo que hacemos es básicamente adaptarlo a tu nicho. Entonces ahí la persona te dice que sí, y básicamente ahí sacamos también entrevistas y potenciales clientes para después ofrecerles el servicio. Perfecto. Buenísimo. De nada. Bueno, ¿alguna duda, pregunta más? Vos, Bel, ¿cómo venís? Vi que ya mandaste tus ejercicios de investigación de competencia, perfilando un nicho muy piola. Yo todavía no sé qué hago bien acá. Les quiero Ok. decir a todos, no tengo un nivel de vergüenza. Me he demorado en los ejercicios, en el 4 y en el 5 creo que eran, con mucha Ajá. vergüenza de empezar esas Ok. entrevistas, pero bueno, ya estoy terminando Ok. como de estructurar el mensaje inicial, digamos, para que suene también un Ujú. poco más a mí. eh, Ok. y Bien. no tanto no vengo del mundo corporativo, entonces es como también aprender a linkear esos dos mundos, digamos, esos dos idiomas, ¿no? Como, Ujú. pero Me bueno, encanta. sí, como comentario, nada, me dio Ok. mucha tranquilidad escucharla a mí. Qué bueno. Me alegro un montón. Sí, Ok. me ayudó mucho con toda esta cuestión de vocación de servicio, no siempre como volviendo al punto de que soy médica y que, bueno, eh, cómo encararlo desde esta estructura, ¿no? Y no con esa bajada de línea con la que me he criado y me he formado durante más de 10 años. Total. Así que nada, 100%. eso. Lástima que Cami se fue, pero Me, sí me sirvió un montón todo lo que dijo y es verdad, es el paso a paso. Ahí vamos. Total. Y gracias, Bel, por compartirlo. O sea, yo estoy 100% convencida de que solamente ser consciente y poder decir en voz alta, che, esto me está costando, ya igualmente desbloquea un nivel, porque vos ya, ok, ya sos consciente de eso, e igual lo estás haciendo. Por ejemplo, contaste que el ejercicio 4 y 5 te costaron un montón, pero los hiciste, los estás avanzando. Entonces, eso es lo importante. O sea, el miedo va a estar siempre, la resistencia va a estar siempre, pero lo más importante es que igual lo estás haciendo. De hecho, yo siempre me acuerdo frases así como hay una frase de Churchill que dice que básicamente la gente que avanza y que logra cosas grandes no es que no tiene miedo, sino que simplemente avanza igual con miedo. Entonces, ese es el camino. Así que felicidades, Bel. Y bueno, qué bueno que contaste que eras médica, porque yo también cuando Cami habló de vocación de servicio dije, che, esto me hizo acordar mucho a vos y no sos la única a la que le pasa. Así que bueno, para eso estás acá y honestamente para mí está genial el nicho. Yo les cuento para los que no saben, Bel va el nicho en el que nos vamos a enfocar es en profesionales que no logran conciliar el sueño. Ella ya tuvo varios pacientes a los que ayudó a poder dormir. O sea, para mí es un nicho que es espectacular. Entonces, ya tienes experiencia, ahora lo vamos a estructurar, le vamos a poner otro precio, pero va a estar buenísimo. O sea, no estás arrancando de cero, así que además sos médica hace un montón de años. Entonces tenés mucho valor para dar y es simplemente estructurarlo y después venderlo y saber que vos aportás valor y que de verdad le puedes cambiar la vida a alguien. Así que ahora sí, Ine, que tiene la mano levantada, adelante. Sí, acá estoy manejando, perdón, pero los escucho atentamente. Capaz que les sirve también a Abel esta pregunta, porque yo también vendo un servicio, bueno, todos, ¿no? Pero como que siento que en nuestro caso, yo soy arquitecta, cuesta darte cuenta para lo que es la prospección y el ir vos a buscarlo, ¿no? Cuesta darte cuenta quién es esa persona que necesita lo que vos vendés, porque puede ser cualquiera, no es como por ahí el caso de usted, que por ahí es un CEO, un profesional, o está como más enfocado. O lo mismo creo que le debe pasar a Abel el hecho de que a todos nos pasa lo del sueño o nos puede llegar a pasar, o sea, como que es muy difícil tipo ir preguntando, tipo, ¿a vos te pasa? O sea, como que no, es muy difícil identificar qué rasgo tiene esa persona que le puede pasar eso que vos necesitas. Yo más o menos, no sé,
si me entero de alguien que cuenta que se está mudando, por ahí puedo como ir a buscar, pero si no es como muy difícil el ir a buscar. Ujú. Esa es la pregunta. Me encanta, Ine. O sea, te súper interpreté la pregunta y ahí tengo como varias respuestas. Por una parte, lo que decís de, ok, ¿quién es esa persona que realmente necesita lo que yo hago? ¿Cómo la encuentro? Ahí como que hay que apuntarlo desde dos niveles. Por una parte, la persona que te va a comprar no es cualquier persona, sino, por ejemplo, en tu caso, una persona que ya sabe que quiere remodelar, que ya sabe que quiere hacer un cambio en su casa. Entonces, no es cualquier persona, o sea, es una persona que ya tiene esa idea en la cabeza, probablemente ya lo viene pensando. Entonces, en el caso de Bel es lo mismo. Muchas personas pueden no poder dormir, pero una persona que realmente puede invertir en eso y que realmente le está afectando en su negocio, etcétera, bueno, es como un perfil distinto. Entonces, eso también nosotros van a ver que en la medida en la que uno va generando contenido y conociendo a sus clientes, va entendiendo cada vez en capas más profundas cómo eso les afecta. Entonces, en la medida en la que nosotros hablamos de eso y el cliente ve que nosotros estamos hablando de lo que le pasa, empezamos a conectar con esas personas. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar? Hay dos vías y nosotros en este sistema que yo les voy enseñando a implementar, las combinamos. Por una parte está el contenido. El contenido es algo que actúa mucho más a mediano y largo plazo, en el sentido de que, por ejemplo, en tu caso, Ine, hay personas que van a empezar a ser impactadas por vos, que van a ir viendo lo que vos compartís, en el caso de Bel lo mismo, en el caso de todos ustedes lo mismo, y que poco a poco van a ir creando en sus mentes la relación entre ustedes y el problema que ustedes resuelven. Y por eso es que el contenido es un acumulado, es una bola de nieve que se va construyendo. O sea, si ustedes escucharon el caso de Cami me leía a mí en LinkedIn y me contrató muchos meses después. Hay un chico que va a empezar el mes que viene, que es ingeniero, que también me leía hace meses. Entonces, ahí tenemos la construcción de bola de nieve del contenido. Pero por otra parte, nosotros también vamos a lanzar publicidad paga, anuncios, que cuando lleguemos a esa parte van a ver que el contenido del anuncio empieza a filtrar, empieza a buscar a personas que estén pensando en remodelar, que estén buscando arquitectos. En el caso de Bel, por ejemplo, personas que no puedan dormir, que tengan negocios. Por eso es muy importante cómo vamos construyendo el anuncio, cómo lo enfocamos, qué mensaje le ponemos, porque obviamente el mensaje también es lo que filtra. Si yo en mi mensaje le hablo a una persona que todavía ni se compró una casa para remodelar, digo, ¿estás pensando en comprarte una casa? ¿Qué casa elegir? Ok, es una persona que definitivamente no va a estar pensando en remodelar si todavía no compró. Pero el objetivo es que nosotras primero creemos contenido que realmente esté alineado con lo que nuestros clientes necesitan y por otra parte tener publicidad bien enfocada para llegar a esas personas. Entonces, y bueno, eso, las dos cosas son una construcción, tanto el contenido como los anuncios. Son cosas que uno va eficientizando, pero esa es la forma de atraer a esos clientes. Claro, pero no es tan el voy a buscar, sino es más todo lo que yo hago es para atraer. No es tan como Exacto. decías, lo de el caso del chico anterior que le explicabas cómo irlo a buscar en LinkedIn. O sea, es como que no. Exacto, Ine, 100%, porque, por ejemplo, a ver, las dos cosas se pueden hacer. El caso de Mati es porque él está en fase de entrevistas. Entonces estamos queriendo entrevistar para validar el servicio y además como ir generando esos primeros potenciales clientes. Después, por ejemplo, si nosotros hiciéramos estrategia en LinkedIn, que igual no es tu caso, Ine, y probablemente Bel en tu caso tampoco, pero eventualmente si hiciéramos LinkedIn, en LinkedIn lo que es la estrategia outbound, que es ir a buscar, es algo recontra efectivo también. O sea, yo el 40% de mis clientes los he cerrado de forma outbound. O sea, yo mandarles un primer mensaje. Entonces, ustedes también van a tener las herramientas para hacer ese tipo de approach. Lo que pasa con la publicidad es que es más fácil en el sentido de que los mensajes te van a empezar a llegar. O sea, te va a empezar a llegar inbound. Inbound es cuando la persona viene a vos, el potencial cliente viene a vos. Entonces, es más fácil normalmente cerrar. O sea, la tasa de cierre es más alta cuando es inbound. Pero eso no quita que ustedes también tengan las herramientas para hacer outbound. O sea, por ejemplo, un ejemplo en Instagram de outbound, una persona les da follow, los empieza a seguir. Entonces, ustedes también vas a ver, Ine, cuando veas la parte de prospección, que creo que ya la viste, la de Instagram, pero una forma de prospectar es a la persona que nos sigue ya enviarles un primer mensaje. Y eso es básicamente iniciar una conversación, ver si tiene el problema, filtrar, o sea, lo mismo prácticamente que haríamos si nos viene inbound. Entonces, eso también es una forma mega válida de captar clientes. Perfecto. Buenísimo. Bueno, llegamos hasta acá a las 4. Sesión que viene, sí, nos vamos a enfocar en la segunda parte de la llamada de ventas. Si se acuerdan, los que no pudieron venir la semana pasada, les recomiendo muchísimo que la vean. Ese video ya está, de la primera parte de la llamada de ventas, que es la más importante.
Y sesión que viene nos vamos a meter en la segunda, o sea, las últimas partes de la llamada de venta. Así que dejamos hasta acá. Qué bueno Juli, que se unió por primera vez, que es la que está en España. Después se unió, no sé si sigue, Nikki, sí, Hablemos de Marketing, que arranca en un par de meses porque se va de viaje, pero bueno, la invité hoy también. Así que bueno, mucho ánimo para todos. Los felicito por haber venido y cualquier cosa ya saben que estamos ahí por WhatsApp. ¡Mua!